La verdad es que impacta estar aquí y con esta presentación aún más. Pero más me impacta que estéis vosotros o esté yo disfrutando, al menos nosotros tenemos la suerte, y más en Santander, de tener servicios que muchos consideramos como básicos. La luz, el agua, el gas. ¿Qué pasa si un día todo eso hace puff y desaparece? ¿Cuántos, ya no días, horas tardaríamos en entrar en tensión, pavor, miedo, ver altercados? Bueno, son escenarios que muchas películas, incluso series han retratado, pero que en un mal día podrían hacerse realidad. Y en España, ¿cómo lo tenemos? Vamos a verlo. ¿Qué consideramos infraestructura crítica? Es una gran pregunta y, de hecho, a día de hoy aún no está exactamente establecido, porque sí, tenemos en cuenta pues, sistemas, por ejemplo, de depuración de agua, ¿vale? Es vital. Tenemos en cuenta sistemas energéticos. Siempre ponemos como ejemplo una central nuclear, no sé, porque impacta más las torres. O tenemos también sistemas como la defensa, ¿vale? Defensa que puede tener ahí componentes que pueden ser gestionados por sistemas de control similares, aunque mucho más seguros en teoría, que los que utilizamos en una empresa. Pero también tenemos otros sistemas como, por ejemplo, las telecomunicaciones. Canales de televisión, radio y todo tipo de redes. Infraestructuras que permiten comunicarnos entre diferentes regiones. Yo, por ejemplo, para llegar a Santander tomé 2 trenes, uno de Valencia a Madrid y otro de Madrid a Santander. ¿Puede haber tomado otras alternativas? Sí, pero tomé esa. También tenemos sistemas de control, por ejemplo, de tráfico, de carreteras, pero no nos olvidemos que las empresas, el sector privado, también tienen sus propias necesidades y necesitan que, por ejemplo, un linear lleno de frigoríficos estén a la temperatura adecuada para que todos los alimentos que allí almacenan se mantengan frescos y saludables. Eso también es un sistema de control industrial. ¿Se puede considerar un supermercado una infraestructura crítica? No, pero utiliza sistemas muy similares. Esto que veis aquí es un panel aleatorio, es lo que vería un operario que controlase uno de estos sistemas de control industrial. Ahí le van reflejando valores, estado de varias, por ejemplo, bombas de presión, etcétera, y es algo que un humano, como nosotros, podemos interpretar. Por eso estos sistemas se llaman HMI, Human Machine Interface, ¿vale? También hay que tener en cuenta que toda esta información sale de algún lado. De hecho, es procesada por sistemas conocidos como RTUs, que se encargan de gestionar todas las informaciones que proveen desde los diferentes sensores y sondas para traducirlo a nuestro idioma y que podamos nosotros entenderlo. O sea, lo que hacen las máquinas, traducirlo a una interfaz que nosotros como operarios lo podamos entender. Y al final, esas sondas, esos sensores pueden estar conectados desde un horno industrial a un sistema de máquinas, de centrifugadoras, de lavadoras industriales, lo que queráis, hasta un reactor en una central nuclear. Al final son datos que esos sensores recopilan de toda esta maquinaria y nosotros tenemos que gestionarlos de forma adecuada, sea de forma automatizada o de forma manual. Ahí ya cada cual que elija. Como ha dicho antes el ponente muy bien, existe un buscador, él lo ha llamado el buscador de los hackers, yo lo llamo el buscador de las máquinas, se llama Shodan y es como un Google, para los que no los conozcáis, que permite buscar dispositivos en Internet. Todo tipo, desde ordenadores a sistemas de control industrial y te encuentras cosas graciosas, como esta, que pone Nuclear Engineering, ¿vale? Parece divertido. O directamente sistemas expuestos en la red que no tienen ningún sistema de seguridad, ni siquiera una mísera contraseña, a los cuales tú puedes acceder, ver y en el peor de los casos llegar a controlar. Y eso es un problema, porque hubo un momento en el que alguien decidió: estos sistemas están muy bien, pero yo quiero controlarlos remotamente. Desde mi casa sí puede ser. ¿Hace falta? O a lo mejor estrictamente no, pero es más cómodo. Y ahí es cuando empezaron los problemas serios. Ahí tenéis solamente una representación de unos cuantos, de los últimos años. Yo solo voy a centrarme en los que veis marcados. ¿Por qué? Porque en algún momento cada uno de estos incidentes supuso un hito en el tema de la seguridad industrial. Desde 1982, aunque ese evento hay que pillarlo con ciertas
precauciones por tratarse de un evento pues, sucedido en plena Guerra Fría, hasta lo que estamos viendo en este 2017 han pasado muchas cosas. Algunas se han hecho públicas, otras no. De algunas tenemos mucha información, de otras ni siquiera sabemos que existen. O lo sabremos dentro de un tiempo. Vamos a centrarnos, para empezar, en la que marcó un hito y el que provocó que mucha gente empezara a hablar de los problemas de la seguridad en los sistemas de control industrial. Y estamos hablando de Stuxnet. 2010, verano 2010 empezaba y de repente las empresas de seguridad y sistemas de monitorización de amenazas empiezan a detectar en Irán algo muy centrado en este sitio, Natanz, que es el núcleo del programa nuclear iraní. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, los que seáis más jóvenes igual no os acordáis, pero en esa época, y aún a día de hoy, sigue estando el problema de que el gobierno iraní quería producir combustible nuclear supuestamente para sus centrales. Están en derecho. Pero otros países no lo veían con buenos ojos y pensaban que ese combustible nuclear podía ser empleado, por ejemplo, para armamento. ¿Qué se hizo? Pues para empezar, se recopiló información y se descubrió que en esa planta de procesamiento de uranio pues estaban utilizando unos sistemas llamados, unos dispositivos llamados PLCs de una marca muy conocida como son Siemens y que pues podían ser atacados. Resumiéndolo mucho, esos sistemas unidos a las centrifugadoras de uranio, si se provoca un mal funcionamiento, tenemos que en aquel entonces el presidente pues tenía un problema. ¿Vale? Eso era el resumen. Ahora, pasando un poquito más en detalle, ¿cómo se hizo el ataque? Este sitio que acabáis de ver no era un sitio al que tú podías acceder alegremente, ni tenía conexión para que cualquier operario pudiera ver los partidos de fútbol. No, no, estaba bastante bien vigilado. De hecho, para poder atacar los sistemas no se utilizó un ataque externo a través de la red. Lo que se utilizaron fueron dispositivos USB. Lo que se hizo fue localizar a qué científicos, operarios y personal estaba trabajando en esa planta y tenía acceso a los sistemas que los atacantes querían afectar y les plantaron USBs o infectaron USBs para que los llevaran dentro de la central y a partir de ahí consiguieran realizar su labor. ¿Cómo? Pues hasta el momento sigo considerando esta amenaza como la más avanzada porque se utilizaron 5 vulnerabilidades y 4 de ellas eran de día cero. Es decir, no había ningún parche que la solucionara y hasta entonces muchas de ellas eran incluso desconocidas. Se utilizaron vulnerabilidades, por ejemplo, que permitían la ejecución de código solamente visualizando, no abriendo, no, visualizando ficheros. ¿Vale? Se utilizaron vulnerabilidades que permitían moverse a través de una red interna aprovechando agujeros de seguridad. Y todo eso a partir de un único o varios USBs. Al final lo que querían era apuntar a los PLCs de Siemens, conseguir saber qué sistemas estaban controlándolos o podían interactuar con ellos y plantarles una amenaza que hiciera cosas como la que vamos a ver ahora. ¿Cómo sabían realmente qué sistemas estaban utilizándose? Pues realmente lo curioso es que la propia propaganda del régimen iraní ayudó mucho en saberlo. Estas fotos están sacadas de informes y exposiciones públicas que el gobierno iraní hizo en aquel entonces, de una visita del presidente Ahmadinejad a la central. En los puntitos rojos podéis ver qué centrifugadoras estaban inoperativas en el momento de la visita, sacados de una foto. Podéis ver también detalles de los paneles de control, ampliados desde fotografías donde se ve operarios trabajando. Y se pueden ver también detalles, como por ejemplo las válvulas de escape de presión que tenían esas centrifugadoras de uranio, para conocer el modelo exacto y suponer quién o qué las estaba controlando. A partir de ahí, pues solamente tenía que hacerse un mapa, ver qué sistemas podían ser vulnerables y atacarles. ¿Qué se produjo? Bueno, realmente fue un ataque muy ingenioso. Lo que se persiguió fue que los datos que se proporcionaban desde las centrifugadoras al operario que estaba ahí con esa interfaz fueran aparentemente normales, cuando en realidad ni las centrifugadoras estaban girando a la velocidad que tenían que girar para producir el uranio, ni el uranio que se producía era servible para cualquier cosa, ni servía como combustible nuclear para producir energía, ni servía como armamento. En resumen, ¿qué se consiguió? Pues se consiguió que a lo largo de varios meses, incluso años, el programa nuclear iraní quedara bastante afectado, produciendo un retraso y que se calcula
y esto es una aproximación porque nadie lo ha ido a contarlas una por una, pero se calcula por informes y demás observaciones que casi 1000 centrifugadoras quedaron inservibles. Eso pues supone un retraso bastante considerable. A día de hoy el gobierno iraní se ha repuesto bastante de ese golpe y estamos otra vez viendo cómo algunos lo consideran una amenaza para su seguridad, etcétera. ¿Quién estuvo detrás? Oficialmente no se ha dicho nada, oficialmente, pero no hace falta ser muy listo para investigar, tirar un poco del hilo, viendo que a Israel no le gusta nada ese programa iraní, que los americanos tampoco, pues para ver que ahí puede haber unos intereses bastante interesantes. Avanzamos un poquito en el tiempo. Nos vamos a 2014. Ya no tenemos a Irán como protagonista. Ahora nos vamos a otra región muy bonita, pero que últimamente está inmersa en un conflicto con un vecino suyo bastante grande. Estoy hablando de Ucrania. ¿Qué pasa allí? Pues en Ucrania, bastantes operarios de centrales eléctricas o de centrales solamente destinadas a cualquier tipo de infraestructura crítica, reciben correos, como nosotros, todos los días. Pero unos correos un poco peculiares. Son correos como este, que supuestamente proviene del ministro de Política Industrial de Ucrania, alguien importante, con lo cual normalmente la gente tiene tendencia a abrirlo, especialmente si llevan adjunto con un fichero zip, y dentro de ese zip hay algo camuflado como un documento, pero que en realidad es un ejecutable. Una técnica así, usada desde hace décadas, pues sirve para atacar a alguien dentro de una infraestructura crítica que tenga control a uno de estos sistemas industriales. No solo una vez, sino varias. De hecho, cuando ya se dieron cuenta, unos meses después, de que ya no era tan fácil adjuntar simplemente el ejecutable dentro de un zip, pasaron a usar otra estrategia. En este caso, en 2014, pues ya Ucrania estaba inmersa con ciertos dime y diretes con Rusia, por una zona en concreto, la del este del país, y obviamente todo lo que tenía relación con la guerra, con ejército, disidentes, rebeldes, etcétera, pues era de bastante interés. ¿Qué hicieron los atacantes? Camuflaron un supuesto informe de generales y mandos del bando disidente que estaba a favor de Rusia, lo camuflaron dentro de una presentación de PowerPoint, había información de esos mandos supuestamente, y eso es lo que el operario veía. Lo que no veía es lo que estaba pasando detrás. Y detrás se estaban cargando dos ficheros que estaban embebidos dentro de ese documento. Dos ficheros que estaban ocultos en una ubicación, incluso algunos se hacía pasar por un .gif, pero que en realidad era un ejecutable. ¿Qué hacía ese fichero? Ese fichero descargaba una de las primeras variantes de lo que conocemos hoy como Black Energy. Este malware básicamente buscaba abrir una puerta trasera en estos sistemas para que remotamente un atacante pudiera hacer con ellos lo que quisiera. A partir de ese momento, pues se encendieron todas las alarmas y ya los delincuentes, los atacantes, quien estuviera detrás, empezaron a mejorar un poquito las técnicas. Dejaron de utilizar este tipo de inclusión de malware aprovechando el PowerPoint y pasaron a algo también muy tradicional, como son incluir el malware dentro de las macros de un documento de Excel, también haciéndolos pasar como documentos oficiales. Ahí tenéis un ejemplo. Como este vinieron muchos más. Incorporaron nuevas funcionalidades. Como no querían que les siguieran la pista, lo que hicieron también era destruir, al menos lógicamente, la parte del disco duro que a ellos les interesaba. Es decir, cuando ya habían terminado su ataque, habían entrado y habían hecho lo que querían hacer, pues dejaban el disco duro inservible. Esto es un problema no solamente para el operario, sino también después si quieres hacer un análisis forense, porque si quieres saber qué ha pasado ahí, el disco duro es una pieza bastante importante para saber qué archivos se han descargado, cuáles se han ejecutado y hacer un timeline de todo el proceso de infección. Tenéis también la posibilidad de ver cómo buscaban también cierto tipo de ficheros. Si no querían cargarse todo el disco duro, buscaban esas extensiones, las eliminaban y dificultaban la investigación posterior. No solamente se conformaron con eso, sino que además hicieron pues una segunda vía para conseguir controlar estos sistemas. Como vieron que el tema de las macros pues a veces funcionaba y a veces no, lo que hicieron fue troyanizar una aplicación legítima. Una aplicación legítima, como por ejemplo Dropbear, para conectarse por SSH. ¿Qué hicieron? Bueno, pues plantaron una versión troyanizada
para que la gente se la descargara, incluyendo operarios de estas centrales, y lo que decían era, lo que estaban era a puerto de la escucha, y dejaban una contraseña por defecto, que está ahí embebida dentro del código, para que un atacante, desde el exterior, pudiera acceder a esa máquina que estuviera comprometida. Una manera ingeniosa, además utilizando una herramienta que pues, varios administradores de sistemas de la zona la recomiendan y la utilizan, y que además permitía a un atacante tener una segunda puerta de entrada aparte del vector de infección inicial. La conclusión, pues en estas dos fechas, especialmente la primera, el 23 de diciembre de 2015, se produjo un apagón. Un apagón que afectó, pues los cálculos estiman entre 300 y 500.000 personas en una zona de Ucrania. Ahora imaginen la situación, 23 de diciembre en Ucrania. Si los que estáis aquí pensáis que tenéis frío, ahora trasladaros a ese momento. Frío no, lo siguiente. Y sin luz, sin posibilidad de calefacción, aparte de la tradicional a base de gas o leña, o carbón incluso, y sin posibilidad durante unas horas de utilizar ningún dispositivo electrónico. Claro, eso supone un ataque ya considerable, ya no es un apagón circunstancial, estás afectando a una zona bastante importante de una región que además está en conflicto con un vecino. Obviamente saltaron todas las alarmas y la gente empezó pues, a lanzar teorías, que podía haber sido, si había sido un fallo técnico, si había sido un ataque. Los medios de comunicación, pues muchos exageraron. ¿Qué hubo? Bueno, tras analizar este tipo de incidente, vimos que si bien Black Energy no había sido el componente fundamental del ataque, sí que había sido utilizado por los delincuentes tanto para acceder como para eliminar cualquier rastro del ataque. O sea, había sido utilizado en conjunción con otras herramientas. Y si queréis ver cómo se sentía un operario en aquella fecha, pues os he traído un vídeo donde se ve perfectamente, grabado por un propio operario en directo, cómo los atacantes conseguían tomar el control. ¿Veis ahí el cursor? Parece pues algo normal, solo que el operario no está tocando nada. Es alguien desde el exterior. Y en esta máquina en concreto no había problema, porque no estaba conectada a ningún sistema crítico, pero en otras sí. Y eso pues afecta al buen funcionamiento de la central. Oís los comentarios de los operarios diciendo, pero ¿lo estás haciendo tú? Y dice, no, esto es desde fuera. ¿Y qué están intentando? Están intentando apagar los conmutadores electrónicos para cortar la energía. Ahora veis cómo dice, pero están consiguiendo, dicen, esta no, porque no tenemos ningún acceso a ninguno de estos conmutadores. Pero si quisieran hacerlo en otros, lo estarían haciendo. Y de hecho está diciendo, sí, me están comunicando que en otros sectores de la central está pasando. Una gestión remota de estos sistemas, veis que el operario no está tocando nada y se realiza con algo tan sencillo como una puerta trasera que han conseguido colarles en esta central. Confirmadas, hubo 3 centrales. Que fueran más no lo sabemos, pero 3 al menos cayeron. Después de este incidente, obviamente, llamó mucho la atención. Estamos hablando de enero del año pasado, 2016. Y empezaron a investigarse, pues, de dónde podía venir este tipo de amenazas, quién estaba detrás, cuáles eran sus motivos y cómo lo habían conseguido. Entonces, claro, eso llama mucho la atención, hace que muchos expertos en todo el mundo se unen pues, con las fuerzas de cuerpos de seguridad y a partir de ahí se realiza una investigación para determinar pues, de dónde puede haber salido este malware, quién puede haberlo desarrollado y por qué. Claro, eso a los delincuentes, a los atacantes, pues no les hizo mucha gracia y lo que hicieron fue evolucionar. Pillaron lo que ya tenían hecho y empezaron a cambiarlo. Siguieron utilizando técnicas de propagación que les habían ido muy bien, como por ejemplo el tema de las macros, pero empezaron a añadir funcionalidades nuevas, incluso a lanzar técnicas de despiste. Esto que veis aquí es una evolución de lo que hemos visto, el kill disk, pero en vez de borrar lo que hacía era cifrar, o sea, era un ransomware habitual. ¿Por qué? Quizás es una manera de decir, no, nosotros somos un grupo de delincuentes de los típicos que solo queremos ganar dinero. Y así se quitaban de encima pues, toda la persecución que había en ese nivel. Pero no les sirvió de mucho porque este tipo de malware se puede analizar. Y cuando lo analizamos vimos que las similitudes eran muchas. No solamente por el vector de ataque, sino también por el código que utilizaban. Compartían funciones, seguían utilizando los mismos métodos y lo único que habían hecho ha sido maquillar un poco el código para disimularlo. Pero habían reaprovechado muchas funciones de lo que ya tenían hecho durante los últimos años.
De hecho, fue gracioso porque vimos cómo incluso empezaron a atacar sistemas que hasta aquel entonces habían permanecido pues, un poquito inmunes o bastante apartados de los ataques de ransomware habituales, como es, por ejemplo, servidores Linux. Hicieron sus propios pinitos en infección de servidores Linux, incluso te plantaban aquí, como podéis ver, en esta pantalla, en el group, en el arranque, el mensaje donde te decía que tu maravilloso servidor pues, había sido infectado, que todos los archivos estaban cifrados y que si querías recuperarlo, pues paga una cantidad. También hicieron sus versiones para Windows. Abajo podéis ver cómo pues, enviaban el mensaje. Además, con unas expectativas muy altas, aunque en aquel entonces el Bitcoin no valiera $10.000, como estamos a día de hoy, pues pedirte 222 Bitcoins en 2016... principios de 2016, ya era una cantidad bastante respetable. Obviamente, nadie, que yo sepa, pagó. Pero bueno, ellos hacían sus pinitos. ¿Por qué? ¿Era simplemente una maniobra de distracción? ¿Querían cambiar la oportunidad que habían hecho, en vez de atacar sistemas industriales, a ganar dinero directamente? ¿O había algo más detrás? Pues ese algo más se materializó. Y se materializó este año. No hace mucho. Finales de junio. Igual os sonará. Un tal Petya, NotPetya, Expetya, Discoder, da igual como le llames, al final era un malware basado en uno que también apareció el año pasado y que no tenía relación aparente con el de este año, que te cifraba tus archivos y te mandaba el típico mensaje. Además lo hacía de una forma ingeniosa, copiando lo que había visto en Petya del año pasado. Se reiniciaba el ordenador, diciendo que estaba haciendo un proceso de revisión del disco duro y a partir de ahí, pues procedía a cifrar los archivos y a enviarte este mensaje. Problema número 1. Los archivos eran irrecuperables. Por mucho que tú pagaras el rescate, el sistema de cifrado que estaba implementado no era bueno y producía que no podía recuperarlos. Segundo, te proporcionaban una dirección de correo para contactar con ellos, algo que se tumbó rápidamente, con lo cual no había posibilidad de contactar con ellos para intentar ese rescate de ficheros. Y tercero, la afección, si os fijáis en el mapa, fue principalmente en Ucrania. El resto de países, pues como que tangencialmente. Hubo empresas que cayeron pues porque tenían sede en Ucrania y sobre todo, una cosa muy importante, utilizaban el mismo programa que fue utilizado por los atacantes como vector de ataque. Los compañeros de Kaspersky han lanzado hace poco un documento muy interesante sobre ataques de sistemas industriales, donde vemos cómo en el caso de Petya el principal objetivo o los principales sectores que fueron víctimas fueron el sector de las finanzas, el sector de lo que es petróleo y el sector de fabricación. ¿No hay mucho ahí de infraestructuras críticas? Bueno, depende. En el sector del petróleo sí que puede haber bastante. Pero el sector de las finanzas abunda. ¿Por qué? Por esto. Esto que veis aquí es el programa me.doc. Es un programa utilizado de forma masiva por casi todas las empresas, sean del tamaño que sea, en Ucrania. Si hacemos un poquito de memoria, Petya apareció a finales de junio, justo antes de lo que era la declaración de la renta en Ucrania. ¿Y qué programa están utilizando la mayoría de gente para preparar esa declaración de la renta? Este. ¿Cómo consiguieron los atacantes, primero, localizar tanto una infección y segundo, que esa fuera precisamente en Ucrania? Pues utilizaron los servidores de actualización de esta aplicación. Esto que veis aquí es un FTP oficial de esa aplicación que fue comprometido por los atacantes. Y lo que hicieron fue subir una actualización maliciosa. Concretamente el primer fichero que hay ahí y que se subió el 31 de mayo de 2017. Como esa actualización se realizaba la mayoría de las veces de forma automática, los usuarios pues no sospechaban nada. Simplemente hay una actualización nueva, pues la descargamos, la instalamos y a seguir funcionando. Y de hecho, rapidito, porque hay que preparar los informes para la declaración anual de la renta. Esto, además, no era la primera vez que lo hacían. Lo intentaron un mes antes. En la línea temporal que tenemos nosotros trazada de esta investigación, ya en mayo habían intentado propagar un ransomware, otra variante, conocida como ASNI.C o Xdata, depende del fabricante, y habían utilizado un vector de ataque muy similar, pero no habían conseguido apenas éxito. Digamos que había sido una prueba de concepto. Ahora sí, ahora iban a por todas, habían conseguido que esa actualización se instalase en muchas empresas de Ucrania y tenían la fecha perfecta para causar un caos brutal. Y lo consiguieron.
Vaya si lo consiguieron. Solo hay que ver imágenes de ese día en Ucrania, incluso empresas internacionales como Maersk, que tenía sede allí, vieron cómo sus sistemas quedaban afectados. En España, normalmente, pues no lo vimos mucho, solamente empresas que tenían algún interés en esa zona, en esa región, y utilizaban este sistema de contabilidad. O sea, muy pocas. Para que veáis una diferencia, a la izquierda tenéis la versión troyanizada de este programa, de esta aplicación, me.doc, y a la derecha la versión limpia. Veis que hay diferencias y eso es lo que se incluyó por parte de los atacantes. O sea, es un vector muy inteligente de usar porque precisamente desde el mundo de la seguridad os estamos aconsejando siempre actualizar todos vuestros sistemas operativos y vuestras aplicaciones, y ellos aprovecharon pues de este consejo para, comprometiendo a un tercero de confianza, como es esta aplicación, utilizarlo para entrar a miles de empresas de una región que a ellos les interesaba. Es un problema porque esto no va a ser la última vez que lo veamos. De hecho, han pasado casos no tan graves, pero es posible que en el futuro veamos muchos más ejemplos como este. Confiar en un proveedor, en una empresa que pues lleva años proporcionándonos pues una utilidad que nosotros usamos en nuestro día a día, y que alguien comprometa a sus servidores para infectarnos. Lo hemos visto, por ejemplo, en casos de ransomware para Mac, donde varias aplicaciones han sido comprometidas y durante unas horas han estado sirviendo pues versiones troyanizadas que los delincuentes aprovechaban para cifrar el contenido de nuestros sistemas. Y vamos a pasar a Industroyer, la que de momento este año se lleva la palma en cuanto a amenaza, por lo menos elaborada y orientada al sector industrial. ¿Por qué? Aparte de mi compañero Anton Cherepanov de SET, pues hubo también una aplicación de una empresa muy importante en el tema de securización de sistemas industriales, que es la empresa Dragos, y con ellos colaboramos porque obtuvimos las primeras muestras a principios de año y analizamos conjuntamente su funcionamiento y cómo podía afectar a un sistema industrial. La verdad es que el funcionamiento es tan bueno y tan lógico que cuesta creer que nadie se lo haya planteado hasta el día de hoy crear un malware como este. Es algo tan sencillo como uno o varios operarios se conectan a un centro de mando y control que ellos controlan y que normalmente está ubicado dentro de la red Tor, consiguen infectar una única máquina o varias de una empresa o de una fábrica o de una central eléctrica, y esa máquina es la que se encarga de dar y recibir órdenes a los sistemas de control industrial, que al final es lo que hace que giren las turbinas, el horno se caliente o lo que sea. Si esas órdenes no son las que están esperadas o directamente se dejan de enviar, pues por ejemplo una empresa eléctrica deja de producir electricidad. Y ahí es donde viene el problema. La diferencia con respecto a ataques anteriores es que, por una parte, no buscan infectar el sistema industrial en sí, no buscan infectar los PLCs de una marca en concreto, sino lo que buscan es tomar el control de ellos enviándoles órdenes legítimas. Es decir, tampoco buscan infectar con una puerta trasera, aunque la usan, y controlar remotamente con el ratón, que sobre el vídeo queda bien, pero técnicamente es bastante cutre. ¿Cómo es el esquema que han hecho ellos? Pues aquí tenéis un resumen de lo que consiguen. Primero consiguen plantar una puerta trasera. No una, de hecho. Utilizan dos, una de reserva. La puerta principal, que es la que consiguen instalar, aún está por determinar cómo, aunque nuestras apuestas van a por correo electrónico, igual que se ha hecho hasta ahora. Y otra que instalan mediante una versión troyanizada, de nuevo, del Notepad, del bloc de notas de toda la vida. ¿Por qué? Porque si se descubre la versión principal, siempre tienen una secundaria que pueden utilizar para atacar esa empresa. Además, instalan herramientas adicionales de control remoto, etcétera, y lo que buscan es programar un ataque para un día en concreto, que ellos lo pueden cambiar cuando quieran, y eliminar todo rastro cuando hayan conseguido hacer lo que se proponían, mediante un launcher y un wiper, para eliminarlo. El cambio importante está en cómo ejecuta sus acciones. Lo he dicho, no busca infectar ni los sistemas de control industrial, ni los PLCs, ni busca, al menos aparentemente, hacer el control remoto a distancia. Lo que hace es inyectar órdenes que pasen por legítimas, como si les hubiera dado un operario de forma habitual, y que el sistema interpreta como que son válidas. Para eso se hace valer de 4 protocolos que están muy extendidos en el mundo industrial, principalmente los 2 primeros. Estos 2 protocolos pues permiten, por una parte, uno más antiguo,
permite comunicación mediante puerto serie con estos sistemas de control industrial. Lo que buscan los atacantes es, por una parte, ver que el proceso legítimo que se utiliza para comunicarse con estos sistemas está ejecutándose, lo tumban, meten el suyo propio y además meten comunicaciones a través de varios puertos para evitar que las comunicaciones legítimas pasen, porque ellos están ocupando ya todos los puertos de comunicación. Hace una negación de servicio y solamente son ellos los únicos autorizados a hablar con el sistema de control industrial. Esa es la parte del protocolo 101, que es el más antiguo. Luego hay uno más moderno, que es el 104, que ahí ya añade una capa TCP/IP. Es decir, permiten enviar órdenes, comandos a través de una red con configuración TCP/IP. Entonces veis que la elaboración es mucho más concreta, permite incluso buscar un fichero donde se guardan registros, donde hay configuraciones, y eso permite determinarle rutas desde las cuales descargar esas órdenes. También ese protocolo tiene un problema, y es que mediante la comunicación por puerto serie, pues tendría que ser normalmente de forma local, a través del protocolo 104 o utilizar Internet, se puede hacer de forma remota. De hecho, lo que realizaban muchas veces no era atacar a un sistema en concreto. Ellos lo que buscaban era todos los sistemas de la red mediante dos procesos, uno llamado range y lateral shift, y lo que buscaban era ver cuántos de esos procesos estaban activos e ir apagándolos uno a uno, pam, 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 de forma automática. En vez de ir con el ratón y hacer clic fuera, es búscame todos estos sistemas de control industrial que están monitorizando o están gestionando interruptores digitales, electrónicos, etcétera, y ves apagándomelos uno a uno, de forma automática, sin que yo tenga que hacer nada. Y cuando termines, te borras y te vas. Es algo bastante más avanzado. El problema es que esto no es solamente para centrales eléctricas. Estos protocolos están funcionando en sistemas de control industrial en empresas y servicios de infraestructuras críticas o no, de todo el mundo. Y son estándares establecidos y que dudo mucho que vayan a cambiar a corto o a medio plazo. Con lo cual, el impacto de este ataque puede ser brutal si se utiliza de forma masiva. Al final lo que buscan es esto, apagar los interruptores, los disyuntores electrónicos para que esa empresa deje de funcionar o deje de prestar el servicio o deje de proporcionar electricidad o lo que sea que haga esa infraestructura. Pero de una forma mucho más elegante, mucho más automatizada y que encima deja menos rastro a la hora de investigarlo. Había un bonus, por cierto. Ya que están, pues aprovecharon y metieron un ataque de denegación de servicio contra unos sistemas de Siemens, que se llama Siprotec, y es que hay una vulnerabilidad que ya está corregida, falta que mucha gente lo aplique, y que simplemente mandando un paquete UDP con esas características provocaba que el sistema dejase de funcionar. Esos sistemas se encargan de la seguridad de las comunicaciones entre el operario y los sistemas críticos, con lo cual, pues, que dejen de funcionar, pues es un problemilla bastante gordo. Esto lo metieron casi como regalo. No les hacía falta, pero bueno, ya que estaban, pues lo hacían. Y hasta ahora más o menos hemos hablado de ataques que se realizan a través de Internet o de redes que estamos habituados a utilizar en nuestro día a día. Pero este tipo de ataques utilizan muchos otros vectores. O sea, no hace falta conectarte con un ordenador a Internet o utilizar Shodan para buscar esas máquinas vulnerables y buscar agujeros o posiblemente puertas traseras. Hay otro tipo de comunicaciones que permiten atacar sistemas que están ahora mismo, a día de hoy, controlando pues, ciudades, como pueden ser señales de tráfico, o como tenéis aquí en Santander, una Smart City. Por si no lo sabíais, Santander es una de las Smart Cities que hay a nivel español y europeo, y tenéis disponible, hay una página web en la que podéis ver, por ejemplo, pues, el estado de los sensores que hay repartido, temperatura, coches de camiones de la basura cuando pasan, incluso también temas de autobuses, o como ciudadanos colaborar diciendo, oye, que aquí hay un agujero que hay que repararlo y se lo comunicas al ayuntamiento. De hecho, yo os recomiendo que busquéis una charla de un buen amigo llamado Juan Garrido, Juanito, que se llama, pues, precisamente hackeando una ciudad como Santander. La dio aquí hace 2 años y puso ejemplos prácticos, nada que fuera realmente peligroso, solo la gente dejando un mensaje, pero demostraba que esos sistemas también podrían, pues, hackearse. Ejemplos, pues hay muchos. Es la típica señal de tráfico, pero a mí eso, pues bueno, me puede producir incluso un poquito de gracia. Lo que ya no me produce tanta gracia es que se pueda modificar sistemas de emergencia, como todo el tema de policías, ambulancias, sistemas
que deben de funcionar bien cuando toca y que mediante SDR o Software Defined Radio puedas modificarlo para que funcione como no debía. El compañero Carlos García lo dijo muy bien en su charla. ¿Tienes 30 euros? 30 euros. Hackea tu ciudad. Demostró cómo con ganas, conocimiento y el material necesario, no precisamente caro, podías intervenir en cualquiera de estos sistemas que controlan semáforos, sistemas de comunicación de emergencias, etc. Los componentes los puso él. Eso, comprando bien, en buenos sitios, vulgo AliExpress, pues por menos de 30 euros lo puedes construir. Aparte, pues tienes que tener conocimiento e investigar. Pero si hay alguien que se ha dedicado a hacer ese tipo de investigaciones y lo ha conseguido, resulta cuanto menos preocupante que no se hayan tomado las medidas adecuadas para que eso no se suceda a mayor escala. También tenemos otro caso, el caso de Dallas, en mayo. Eso que estáis oyendo son las sirenas de emergencia, pues para situaciones, por ejemplo, de huracanes, terremotos, inundaciones, etcétera. Si no recuerdo mal, esto sonó un sábado, un domingo, no lo sé, fin de semana, a una hora ya donde la gente se está descansando. Gracia ninguna que te suene la sirena. Además es bastante ruidosa. Pero claro, ¿qué provocó esto? ¿Fue alguien que pulsó el botón cuando no debía? Aparentemente no. Ningún operario reconoció haber dado esa orden. Hubo una emergencia, todo parece tranquilo. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues se utilizaron ataques por radiofrecuencia para provocar el funcionamiento de estas alarmas. Tenéis también mucha más información en el blog de mi compañero Alex Casanova y, de hecho, eso es solamente un ejemplo de lo que se puede hacer. Hay muchas más posibilidades que no se están contemplando en materia de seguridad y que los ataques por radiofrecuencia pueden afectar. No hace falta, como digo, que te estés conectando a Internet para atacar a un sistema. Hay otros protocolos de comunicación que funcionan igualmente bien y que son vulnerables porque nadie se ha planteado la posibilidad de que esos ataques, los han minimizado. Y eso es algo que la industria ha cometido como grave error durante muchos años. Confiar en la seguridad por oscuridad. Pensar que como nadie sabe cómo funciona esto, aparentemente estamos tranquilos y estamos seguros. Y eso no es así. A día de hoy es relativamente fácil obtener información crucial de cómo funcionan sistemas en infraestructuras críticas o en infraestructuras de cualquier tipo. Y eso, cualquier hijo de vecino, con paciencia, ganas y dedicación, puede descubrir fallos de seguridad. Me salen a la cabeza nombres, por ejemplo, como Rubén Santamarta, todo un crack en el tema de descubrir vulnerabilidades tanto en sistemas de comunicación como en infraestructuras críticas. Y ahora viene la pregunta. Después de ver todo esto, ¿estamos tan mal como se dice? ¿Los medios están diciendo la verdad o se está exagerando? Aparte, ¿de dónde sacan esa información? Porque a mí que me digan que España es el tercer país del mundo con más ciberataques, dices, vale, ¿eso quién lo dice? Bueno, pues hay un informe de... Vale, ¿cuáles son los dos primeros? ¿Estados Unidos, Inglaterra? Ah, sí, ¿dónde está Francia? ¿Y Alemania? ¿Y Rusia? Aquí está pasando un poco como con la gripe española durante la Primera Guerra Mundial. Hay países que no están dando esos datos, con lo cual no aparecen en la lista y nosotros subimos escalones. En la gripe española durante la Primera Guerra Mundial, pues España no participó en el conflicto y la gripe en esos años causó estragos de cientos de miles de personas muertas por la gripe. ¿Qué pasó? Que como España sí que daba datos de esos muertos y otros países que estaban en conflicto no los daban para no dar información al enemigo, se llamó gripe española. No porque hubiera más muertos, sino porque era de los pocos países que daban datos y donde las cifras eran sustanciales. Aquí pasa lo mismo. Hay muchos países que no están dando datos porque no les interesa y entonces en ese ranking escala. Sí que es verdad que los ciberataques han aumentado, pero ojo, igual no es que solamente hayan aumentado, sino que nosotros somos capaces de detectarlos más eficazmente. A lo mejor hace 2 años no teníamos los mecanismos o los dispositivos para detectar esos ataques. Lo cual quiero decir, ¿estamos tan mal? ¿Nos podemos ir a vivir en una cueva? ¿Nos olvidamos de todo? ¿El fin del mundo se acerca? ¿O cómo está la cosa? A ver, hay que tener en cuenta varios factores. Para empezar, que muchos de los ejemplos que hemos dicho, estamos hablando de sistemas y ataques producidos a infraestructuras que o bien están mal configurada su seguridad o están conectándose cuando no deberían. Yo he tenido la posibilidad de visitar infraestructuras críticas en España, por ejemplo, una central nuclear,
Y me quedo muy tranquilo sabiendo que todos los dispositivos que actúan en una situación de emergencia son mecánicos. No hay ninguna conexión externa, no hay ningún sistema que los controle apagando o encendiendo interruptores electrónicos, sino que tiene que ir un operario y hacer clac, clac y clac. Como mucho, pues a lo mejor podrían afectar al sistema de vigilancia de las cámaras, al movimiento de alguna torreta, etcétera, pero nada más. Bueno, lo que tiene tener sistemas de hace 40 años en sitios así, que por esa parte estamos salvados. Pero y a nivel mundial, ¿qué hay? Sí que es verdad que hay algunas fuentes de confianza, como los señores de IBM, que de esto saben un rato, que demuestran que el número de ataques ha ido creciendo. Eso, pues, lo que le digo, puede que haya ido creciendo, que los estemos detectando mucho más eficazmente. Pero sí, yo creo que son las dos cosas. Por otra parte, vemos, según la misma fuente de IBM, que los 5 países que reciben más ataques son, con mucha diferencia, Estados Unidos, lógico, es el país que supuestamente tiene más sistemas de control industrial implantados, y luego ya a muchísima distancia, que eso habría que pillarlo con pinzas, China y Israel. Y luego ya Pakistán y Canadá. ¿Y España? ¿Dónde estamos? Aquí no los veo. De hecho, en los listados que hay de forma oficial, en el ranking del top 20 ni aparecemos. Con lo cual, por esa parte nos salvamos, pero por otra parte dices, entonces, esas noticias que hemos visto antes, ¿de dónde salen? Bueno, os lo he dicho, salen de estudios que están sesgados porque no está toda la información. Volviendo al informe que nos comentaban los compañeros de Kaspersky, hay países bastante peor que nosotros. Solo con ver la tonalidad de rojo, pues ya dices, cuidado. Y además, un dato curioso que saqué de este informe es que hay una estacionalidad. Y es que los atacantes también se toman vacaciones en este caso. En otros casos no, pero aquí sí. Si os fijáis, diciembre y después enero, ¡pum!, bajón. El roscón, las fiestas, esas cosas. Luego va subiendo, después baja otra vez en junio y si pillas ahí, ves que a partir de julio vuelve a subir. Y dices, manda narices tú. Que también aprovechan en los periodos de vacaciones para o preparar nuevos ataques o directamente irse de fiesta. Y también hay que tener en cuenta que en España, pues desde hace ya unos años contamos con unos mecanismos, como por ejemplo los que proporciona el CNPIC, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, y que adopta medidas que, bueno, están bien sobre el papel, luego habría que hacer más trabajo en terreno, en el campo, es decir, aplicándolas, pero está bien que tengamos estas medidas que desde el año 2013 se vienen implementando. No solo eso, sino que ayer, cuando estaba preparando la presentación, vi que INCIBE, como lo vais a ver ahora, está preparando una cosa nueva. Y ahí es donde voy yo ahora, en las soluciones. ¿Todo esto tiene alguna solución? ¿Tiene algún arreglo? Bueno, hay varios escenarios. Por una parte está la opción que os he comentado de usar tecnología antigua, algo que a día de hoy es bastante inviable, viendo cómo está evolucionando, y lo que hay que hacer es, pues, desarrollar tecnología más segura. La otra, que es la que por desgracia están adaptando la mayoría de sectores, es yo no veo, ni oigo, ni siento nada, esto no me está pasando a mí, hasta que descubres que te han entrado hasta la cocina y tienes el problema dentro de tu casa. Ese es el problema principal que estamos viendo y que está apareciendo en los medios. Luego hay otro que nos aparecen y que nos enteramos bastante después. Y es cuando haces, uff, de la que nos hemos librado. Pero ese uff no durará eternamente. Lo que sí que son soluciones son cosas como esta. Noticia de ayer. Y es que INCIBE, pues, ha apostado por lanzar una distribución de herramientas que supuestamente, pues, ayudará a elevar el nivel de ciberseguridad. Muy bien. Es un buen desarrollo, es una buena iniciativa. Ahora falta que eso llegue a las empresas, llegue a los sectores críticos que realmente lo tienen que aplicar y, sobre todo, se apliquen. Porque si no, no hemos hecho nada. Queda muy bien sobre el papel, hay gente que ha dedicado esfuerzo a desarrollar estas herramientas, pero si eso no lo acompañamos por un proceso de actualización, de dejar de pensar como pensábamos hace 10 o 15 años y pensar como toca ahora, hacer frente a los ataques que estamos viendo a día de hoy, pues no habrá servido de nada. ¿Cómo se puede imponer de alguna manera? Bueno, la parte más dura sería de forma legal. Es decir, haciendo, no, tú tienes que cumplir unos requerimientos y unos sistemas y unos mecanismos de seguridad que hasta ahora no se habían contemplado. Y sí, muchas de estas infraestructuras críticas cumplen los requerimientos a nivel de seguridad física, pero la parte lógica o se la dejan abandonada o a la persona que está encargada de administrarla no se les otorgan los recursos necesarios, ni siquiera la formación para poder cumplirlo. Entonces, eso por una parte. Y la otra, haced caso a aquellas personas que están dedicando su tiempo y sus conocimientos a descubrir estas vulnerabilidades, porque de esto saben bastante.
Y si no se les hace caso, y no solamente eso, sino que muchas veces se les acusa de algo que no han hecho, es decir, es que tú puedes atacarme, y dice, no, yo estoy avisándote de lo que puede pasar, pues tendremos un problema. Porque mucha gente se desespera cuando quiere reportar un incidente que sabe que está afectando a una infraestructura crítica como puede ser una depuradora, intenta contactar con la empresa que lo gestiona y una de dos, o no le hacen caso o directamente le amenazan con querellarse contra ellos. ¿Contra esto qué podemos hacer? Bueno, si cualquiera de vosotros o conocéis a alguna persona que tenga información de este tipo, hay mecanismos para comunicarlo. Uno de ellos es a través de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como el Departamento de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil o la Unidad de Investigación Tecnológica de Policía Nacional, o a través de los muchos variados CERS que tenemos en diversas comunidades autónomas en España o directamente el CAI principal. Si alguien quiere mantener su privacidad, pues que hable con un abogado, diga, he descubierto esto, el abogado se pondrá en contacto con quien tenga que pagarse y mantendrá la confidencialidad de su cliente. Pero lo que no podemos hacer es criminalizar precisamente a aquellos investigadores que están apostando por hacer unos sistemas más seguros, descubriendo agujeros de seguridad para que se parcheen, no para que se queden ahí toda la vida y encima estén explotados por atacantes. Si no hacemos esto, pues el problema es que los malos nos comerán, como ya están haciendo hasta el momento. ¿Esto va a costar dinero? Sí, va a costar una pasta, claro que sí, pero las pérdidas que va a provocar que esto no se solucione, que esta inseguridad que tenemos hoy en día pues siga funcionando y operando como está operando, que los delincuentes puedan acampar a sus anchas y provocar ataques como los que hemos visto sin básicamente ningún impedimento, pues es mucho más grave. Y no estamos hablando de incomodidades como, por ejemplo, quedarte sin calefacción un 23 de diciembre en Ucrania, sino cosas mucho peores, que se pierdan registros, que fallen sistemas críticos, como por ejemplo temas de hospitales, etcétera. Esto es algo que pues debemos entre todos presionar para que se inviertan los recursos necesarios, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque al final muchas veces estamos interconectados y a lo mejor la energía que estamos consumiendo no viene de España, viene de Argelia. Hay que tener en cuenta eso también. Así que, si tenéis dudas, cuestiones, preguntas, os he dedicado un tiempo porque es un tema bastante peculiar. Sé que a muchos os habrá pillado de nuevo, otros no. En el streaming seguro que habrá gente muy capacitada sobre este tema. Así que si queréis preguntar algo, no me coma nadie. Mira, espera, va el micrófono. Hola, me ha gustado mucho tu ponencia. Muchas gracias. Y con respecto a lo último que has dicho, que se necesita pues, ya buscar soluciones por parte de, evidentemente, de profesionales, es que el gobierno actual de España no piensa así. Es decir, ahora mismo ha lanzado una noticia que está... ¿Y de reserva? Sí, eso es. Voluntarios por la patria. O sea... ¿Eso tú qué opinas? O sea, porque si se necesitan profesionales que atajen toda esta problemática que es tremenda, ¿el gobierno de España cómo está? Bueno, en esa noticia sobre todo hay que concretar porque lo que se ha dicho tampoco es del todo cierto, ¿vale? Lo que buscan es ciberreservistas. Aquí hay personas que están mucho más capacitadas para hablar de este tema que yo. Te sugiero que busques a Enrique Ávila, que de esto sabe bastante. Y lo que buscan es gente que esté en una reserva que a día de hoy ya existe, que tú puedes ser reservista del ejército, por ejemplo, si eres médico y dar clases o prestar tus conocimientos durante X semanas al año, y lo que buscan es eso. Lo que pasa es que la forma de expresarse no fue la más adecuada. Tú cuando eres reservista normal, tú no estás cobrando, te pagan cuando vas a prestar el servicio. Yo entiendo que lo que se quiso decir fue que a ti como ciberreservista, pues no te iban a pagar, salvo cuando estuvieras operativo. A mí realmente lo que me preocupa no es el tema del pago, del no, el patriotismo de uno, el patriotismo de otros, etc. Lo que me preocupa es quién va a gestionar, quién tiene las aptitudes necesarias para estar como ciberreservista, qué tipo de información se va a manejar en esa ciberreserva y si alguien puede lanzar ataques escudándose en que estaba actuando en pro de los intereses de la nación.
Eso es lo que a mí realmente me preocupa. El tema del dinero monetario, sí, es importante, sobre todo que a gente que pueda aportar sus conocimientos y sus capacidades se le recompense de forma adecuada, no pagándole una miseria como está sucediendo en muchas empresas a día de hoy. A mí cada vez, por ejemplo, que dicen, es que en España falta talento. No falta. Lo que pasa es que lo exportamos. Lo exportamos porque las empresas de aquí no pagan lo que se merece todo ese talento que estamos generando. Y la gente se tiene que buscar las habichuelas fuera. Y eso es un problema, porque la gente que se forma aquí es muy buena. Solo tienes que ver los congresos que hay a nivel nacional e internacional y ver cómo los ponentes españoles pues siempre están entre los mejores valorados. Y eso es por algo. Ahora, con la cantinera de falta de talento, falta de formación, pues podríamos tirarnos un debate. Y eso afecta también con el tema de la ciberreserva. ¿Quién puede estar ahí? Cualquiera. Hay que pasar un examen antes, te tienen que dar el carnet de hacker. ¿Cómo está la cosa? Esto es un debate que da para mucho, pero yo aporto mi punto de vista, y mi punto de vista es este. Que esas personas primero tienen que estar capacitadas, que se tiene que definir muy bien qué se puede y no se puede hacer, y segundo, obviamente, cuando estén actuando, esas personas tienen que ganarse la vida. ¿Vale? No sé si te he contestado. Bueno, que se valore. Que se valore, correctamente. Realmente el gobierno sigue sin valorar a estas personas que son profesionales de la informática, que han invertido horas y horas y horas, sí. Que no ven su recompensa, joder. Y perdón por la expresión, pero es que es así. No, sí, tienes razón. El tema es ese. El problema es que falta que alguien comunique que esas horas, esa investigación, ese conocimiento no aparece de la nada. No es gratis. Que hay gente que ha dedicado media vida a formarse de esa manera y que sí estará dispuesto a ponerlo a disposición en un caso de emergencia, pero que también espera que el gobierno o quien sea que esté gestionando, si es el mando conjunto de ciberdefensa o quien sea, pues se le... igual que un militar profesional, que tengo unos cuantos amigos, son militares, cobran por defender a España, tú también. ¿Vale? Eso es importante. El problema es cómo se ha comunicado. Y esto no viene de ahora, viene de hace meses cuando se aparecieron. Estos son los hackers que van a defender a España. Entre ellos tengo muchos amigos y conocidos, pero no fue la mejor manera de promocionarlo. Incluso generó debates en varios grupos y varias gente, incluso en Twitter de forma pública. Es que es un tema tan complejo que la ambigüedad no la tienen que utilizar, o sea, ya. Que sea muy... Pero así se hacen las cosas. Siempre hacen. Así se hacen las cosas y ese es un problema que viene de base no solamente en este tema, sino en muchos otros. ¿Más preguntas, dudas, cuestiones? Aquí. Vale, vamos. ¿Cómo, o sea, volviendo un poquito más atrás al inicio de la presentación, sí? ¿Cómo una persona o un grupo de personas pueden instalar un malware dentro de una actualización de una aplicación para hacer una declaración de renta? Es que no lo entiendo. ¿Cómo un grupo de personas dentro de una aplicación de una empresa meten un malware así porque sí? ¿Esa empresa no lo controla o...? Tú mismo lo acabas de responder. Realmente lo único que tuvieron que fue acceder al servidor de actualizaciones, a un FTP, que estaba de forma pública, se podía acceder. Lo que pasa es que tenía unas medidas de seguridad que fueron rotas. Una vez estuvieron dentro, lo que hicieron fue modificar esa aplicación para que contuviera un fichero adicional que en el original no estaba, concretamente un fichero PHP que ejecutaba código. Una vez así, como las actualizaciones están configuradas por la mayoría de los usuarios de esa aplicación para que sean de forma automática, se descarga, oye, que hay una nueva, ¡pam!, descárgamela y ya está, infectado. Y eso ha sucedido no solamente en este caso, sino en muchos otros, solamente que no estaban buscando a lo mejor este tipo de ataques, sino otros que fueran más directos, como por ejemplo casos de ransomware, software espía, etcétera. O sea, sí, problema, fallo de configuración por parte de la empresa que es la que desarrolla este software, a la hora de vigilar quién puede acceder y cómo puede acceder y qué puede introducir en las actualizaciones, y un fallo de revisión a la hora de descargar esta actualización maliciosa por no comprobarlo, por ejemplo, con un checksum, viendo que el hash coincidía con la que ellos habían querido lanzar. Entonces, ahí hay una cadena de errores que, de no haber estado, pues no hubiera pasado. ¿Está? Sí. Buenos días. En primero, agradecerte lo claro que lo has explicado todo. Muchas gracias. Lo has explicado de manera que todo el mundo lo puede entender. Que hace primero una reflexión sobre lo que has dicho y después una pregunta. La reflexión es que en la mayoría de los casos que has planteado veo que hay problemas de que la gente no utiliza el ordenador para lo que es, que le falta formación a la hora de utilizarlo. Y casi todas las vulnerabilidades tienen relación con algo de eso, ¿no? Entonces, esa es la reflexión. Y por otro, la pregunta es, el Internet de las cosas, a mí me está dando mucho miedo
que empiece a plantear cosas relacionadas con estas, ¿no? Porque estamos viendo bombillas que se controlan desde Internet, cafeteras que se controlan desde Internet. Todos estos elementos no creo que tengan una seguridad preparada para, y quería saber un poco tu opinión al respecto de esto. Sí, por desgracia tienes razón. La mayoría de dispositivos de Internet de las cosas, especialmente los que están destinados a consumo diario por cualquiera de nosotros, no tienen la seguridad entre sus prioridades. ¿Por qué? Porque eso les retrasa el desarrollo y quieren lanzar su producto antes que la competencia. Y se puede ser más barato. Ya hemos visto casos para aburrir, en serio. De hecho, yo tengo charlas sobre el Internet de las cosas y una en concreta sobre automóviles, que vemos que eso pues no va a ningún lado, y de hecho el problema es que cada vez tenemos conectados más dispositivos de este tipo. Y eso permite pues que un delincuente o varios pues pueda acceder a ellos y tengamos casos como el año pasado con la botnet Mirai, donde varios miles de estos dispositivos fueron utilizados para lanzar ataques de denegaciones de servicio a sistemas primarios de Internet como DNS, provocando pues caídas en servicios como Spotify, Twitter, PlayStation Network, etcétera, durante varias horas. Eso, multiplicado por la cantidad de dispositivos que hay y que son vulnerables, pues puede causar graves problemas. Ahora también, nosotros como consumidores tenemos la potestad de decir, oye, que a mí este producto no me gusta porque no es seguro, no te lo compro. Aparte de intentar que se promueva una regularización que a nivel europeo ya está por lo menos diseñándose. Otra cosa es que se cumpla. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por haberte preparado toda la presentación, que seguramente lleva un montón de tiempo de trabajo detrás. Y preguntarte, yo como, bueno, soy un adolescente así, estoy aún aprendiendo, y para llegar a donde estás tú, pues, bueno, camino me queda. No me pongas en un altar todavía, porque encima de mí hay muchísimos más que saben mucho más. Y quería preguntarte si a nivel de, pues, en trabajar de la ciberseguridad, ¿sí? Pues si nos lo recomiendas a los adolescentes como opción de trabajo en el futuro, como que va a tener bastante ímpetu. Y mi segunda pregunta también sería si después, ¿qué cursos formativos deberíamos seguir para llegar a adquirir conocimientos acerca de la ciberseguridad? Vale, el tema de ciberseguridad como una carrera de futuro no es de futuro, es de presente. Gente hace falta. Y como he dicho, en España el problema es que mucha gente opta por irse porque muchas empresas no pagan lo que se deben. Luego, sí, es una carrera que yo recomiendo que, sobre todo si te interesa el tema, tiene que gustarte, porque esto es algo que tienes que ir aprendiendo todos los días. No es yo estudio esto y ya está. De hecho, la formación reglada que hay a día de hoy se centra en darte unos pilares básicos, unos cimientos, tanto en la carrera universitaria como en módulos superiores de FP. Te dan unos básicos muy generalistas para que tú ya, a partir de ahí, pues decidas. Luego ya te puedes especializar haciendo másters, haciendo cursos, certificaciones, pero aquí hay algo que es vital e importante: práctica. O sea, solamente por estudiar, no. Tienes que ser curioso, tienes que querer averiguar cómo funciona pues todos los sistemas que quieres después ver si hay algún agujero de seguridad. Tienes que, sobre todo, leer, aprender, hacer algo que ya estás haciendo hoy, asistiendo a esta conferencia. A ver si está todavía Edu. ¿Estás por aquí o ya se ha ido? Bueno, está mi compañero Edu, que es profesor de FP en un instituto en Córdoba, y él fomenta eso entre sus chavales, incluso hace olimpiadas de ciberseguridad. Ahí tenéis la oportunidad, que no tuvimos muchos a vuestra edad, incluso gente mayor que yo que se tuvo que buscar las castañas de forma muy difícil, de que tenéis un montón de tutoriales, documentación, prácticas. Incluso aquí en Cybercamp tenéis las opciones de probar vuestras habilidades. Y hay incluso empresas que están buscando este talento para, si no ahora, en el futuro contratarlos. O sea, aprovechad todos los recursos que tenéis para sentiros pues inquietos, mirar, formar parte de una comunidad, aportar vuestras propias investigaciones. O sea, no es algo que sea difícil a día de hoy. Ahora sí que os digo un consejo importante: no crucéis, o por lo menos intentad evitar cruzar esa línea que separa el hacker del criminal, ¿vale? Un hacker no es un delincuente, un hacker es un investigador que busca agujeros para que solucionen. El que cruza la línea y utiliza esos agujeros en su propio beneficio, ese es un criminal. Sé que es difícil porque muchos el ego les puede, y eso es algo que es difícil de controlar, pero es importante. Aprovechad los recursos que hay. Estudiad algo que pueda estar relacionado, por el tema de módulos superiores en informática o carreras y másteres y demás. Eso está muy bien, os dará unos cimientos, pero la práctica y el autoaprendizaje es vital en esta profesión. Y la última pregunta.
estado diciendo que eso, que necesitamos práctica. Sí. Pero ¿cómo nosotros podemos llevar la teoría que te aprendemos en los libros o en guías o lo que sea? Muy fácil. Lo llevamos sobre el papel, iba a decir. No, es muy fácil. ¿Cómo llevar esta teoría a la práctica? Pues mira, ahora mismo hay un montón de instrumentos, Pito ya, que te permiten hacer prácticas en tu propia casa, generando escenarios de vulnerabilidades, donde hay sistemas que se pueden comprometer, etcétera. Luego, si quieres, te lo comento, pero hay un montón, y muchos de ellos gratuitos, de máquinas virtuales, test, capture de flags, que puedes utilizar para poner tus conocimientos a prueba. Y a día de hoy eso cuesta entre poco y nada. Y este señor de aquí te puede ayudar a conseguirlo. Muchas gracias.